Profesor José Gómez Cerda, ¿cómo se manifiesta la sociedad de consumo específicamente en la República Dominicana? Bueno, nosotros podemos ver que hay, por ejemplo, algunas empresas que te pueden preparar un festival en la cual vayan 50.000 personas, o te pueden preparar una manifestación promoviendo un producto, sea una bebida, sea un refresco o lo que sea. Eso es lo que llamamos la sociedad de consumo, cuando tú pones y tienes la capacidad de movilizar mucho. Eso hay que tener cuenta porque, por ejemplo, hay aquí empresas en las cuales te pueden movilizar cerca de 20.000 o 25.000 jóvenes para ese consumo. Pero eso va a veces por encima de los signos patrióticos. Quiere decir, la gente a veces conoce más de un superhéroe, de un artista, que lo que nosotros podemos conocer, por ejemplo, así de Juan Pablo Duarte, de la bandera, del himno y de los signos patrios. Porque esa sociedad de consumo tiene unos mecanismos, es especialmente para la venta, no es para la conciencia, no es para la formación, sino para la venta masiva. Nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana, en materia de alimentación, antes habían en cada barrio, en cada sección, una serie de ventas para esa localidad. Quiero decir, habían ventorrillos, habían colmados, habían pulperías, que eran más o menos para ese sitio. Cuando han llegado los supermercados, que son parte de la sociedad de consumo, ellos han eliminado todos esos pequeños negocios. Ellos han puesto en primer lugar unos precios bajos, pero después que desaparecen los negocios pequeños, entonces ellos establecen los precios que ellos quieren y los artículos que ellos quieren. Y nos quedamos siendo consumidores ¿de quién? De los supermercados. Asimismo ha pasado con los vestidos. Antes nosotros encontrábamos en cada barrio que habían zapateros, que habían costureras, que habían sastre, porque los vestidos y los zapatos se hacían a la medida, o tenían personas que lo hacían para una persona, y uno iba a arreglar sus zapatos, uno iba a mandar a hacer las mujeres sus vestidos, o los hombres los pantalones, donde un sastre, donde una costurera. Hoy el vestimento, los calzados son hechos en forma masiva y ya uno va a comprarlo a una tienda especializada y hasta los supermercados venden ropa. Quiere decir que ya no hay la necesidad de esto porque hay un consumo masivo y no hay ya trajes a la medida, sino un número estándar en la cual todo el mundo tiene que ponerlo. Asimismo está pasando con las viviendas. Las viviendas antes se diseñaban, ahora son viviendas prefabricadas que ya vienen encajonadas, que ya están diseñadas y usted tiene que comprarla o alquilarla porque no es al estilo que usted quiere, sino son viviendas masivas. Y esto, cuando hay consumidores, entonces vienen productos y aparecen cosas en forma masiva para un consumo que son a veces muy peligrosos, como es lo que ahora estamos viendo con el consumo de las drogas. Quiere decir que se hace una gran inversión en, en forma masiva para llevar drogas a todas partes, entonces ya después que se consume una vez o dos veces o tres veces, se hacen adictos y hay en la sociedad de consumo un problema grande cuando son productos como las drogas que están llevando a la juventud no solamente a la delincuencia, a los robos, todo eso, sino al deterioro de sus propias vidas, especialmente de los jóvenes. Y eso es producto de la sociedad de consumo y nosotros tenemos que darnos mucha cuenta, porque no es solamente que consumimos productos o artículos que no son necesarios para nuestra vida, sino que a veces nos inducen a consumir cosas que nos hacen daño a nosotros y a nuestra familia. Se habla, don José, de que el desarrollo de la sociedad trae como consecuencia el desarrollo de sus fuerzas productivas y el incremento de la productividad y producción. Y en ese sentido, la aparición de instituciones como los supermercados, como las tiendas, han venido a satisfacer la necesidad de precios. No es lo mismo comprar en un colmadito una cantidad determinada de productos que sale a un precio mayor
cuando usted va a un supermercado, a una tienda y puede encontrar ese producto a un mejor precio. ¿Eso es un beneficio para la sociedad? Bueno, en parte es un adelanto de la ciencia, pero cuando usted va a un establecimiento pequeño, usted va a comprar las cosas que usted necesita. Cuando usted va y entra a un supermercado, muchas veces las propagandas, las formas de exhibición, lo hacen a usted, lo inducen a comprar, a consumir muchas cosas que no son necesarias. ¿Por qué? En la mente humana está ese interés Entonces, ¿cree de usted que atracción. debe ser una misión de las propias empresas concientizar a sus consumidores? ¿Es una misión del Estado concientizar a sus consumidores para que economicen los recursos adquiriendo los productos que verdaderamente satisfacen sus necesidades y que le garantizan las fuerzas y energía suficientes para prolongar su vida? Bueno, esta es una tarea de todos, porque todos somos consumidores. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, yo soy trabajador. Los trabajadores siempre nos defendemos como productores, pero casi nunca nos defendemos como consumidores. Usted ve las organizaciones sindicales que defienden, por ejemplo, el aumento de salario. Y es importante, pero más que el salario, hay otras cosas que nosotros consumimos en educación, en salud, en transporte, que debiera ser una tarea prioritaria, porque eso es defendernos como consumidores. Nos aumentan un 15% en los salarios, pero los artículos de primera necesidad suben 20 o 25%. Entonces, tiene que haber una conciencia de todo el pueblo. No es una tarea del gobierno, porque el gobierno puede crear una oficina de consumidores, pero bueno, es para defender las cosas de los gobiernos. Los empresarios pueden hacerlo, pero nosotros los que vamos diariamente, que somos todos, incluyendo los propios empresarios, porque también son consumidores, esto es una tarea de concientización de todo el pueblo, en la cual nosotros debemos de ver que un día que se aumente un precio de un artículo solamente para beneficio del productor, debe haber una defensa de los consumidores. Y vemos que diariamente suben los artículos de primera necesidad y nadie protesta. ¿Y por qué no protesta? Porque no tenemos conciencia de que eso nos afecta directamente a cada uno de nosotros. Por lo tanto, la defensa de los consumidores. Hay aquí asociaciones como el Consejo Nacional de Consumidores, hay una Federación de Consumidores, hay varias instituciones, pero todavía no son capaces de concientizarnos a todos en la tarea de defendernos consumidores, como consumidores. Por lo tanto, Carlos, yo creo que esta es una tarea de todos, tanto del gobierno, del sector privado, de los empleadores, de los trabajadores, pero en el fondo todos, el que está trabajando y el que no está trabajando, somos consumidores. ¿Y para quién es más duro? Para el que no está trabajando, que no puede pagar los precios que se van estableciendo. Por lo tanto, yo creo que en la próximo programa nosotros vamos a hablar sobre los consumidores. Hemos hablado hoy de la sociedad de consumo, pero tenemos que hablar también de cuáles son las cualidades y las necesidades de nosotros, de todos como consumidores. Don José, vemos que a nivel de trabajador, el trabajador se ocupa de su salario y no tiene conciencia de cómo gastar el dinero. Cuando se aumenta el salario, hay muchos empresarios que tienen que prescindir de determinada cantidad de empleados y en vez de beneficiar el incremento de salario, lo que hace es perjudicar a una serie de personas que tienen su trabajo, ganan poco, pero que al aumentar el salario lo despiden. Usted que tiene experiencia en ese sentido, ¿cree que se debe garantizar al trabajador trabajando aunque sea con bajos recursos o cree que debe aumentarse el salario aunque se voten a los trabajadores? Yo creo que el argumento de que porque hay aumento de salario hay que despedir a los trabajadores es un argumento falso. En cualquier empresa, lo que representa el salario no llega al 15%, en comparación con las maquinarias, con la propaganda y con todas las cosas que tiene que ver la producción. Por lo tanto, eso no es un argumento. Y lo importante es Y que el esa trabajador. posición no la mantiene usted quizá por tener sus inclinaciones de sindicalista, porque me decía un empresario, dice, mira, tengo 8 trabajadores y tengo que prescindir de 2 porque si no, me voy a la quiebra.
los costos me incrementan y entonces no tengo posibilidad de traspasar ese aumento del salario al producto, y en ese sentido tengo que reducir el personal. No, pero es que si hay un aumento a los empleados del 20%, no significa que el artículo tiene que aumentar un 20%. Es un falso argumento de los empresarios, porque el salario no es lo que determina la producción. Bueno, pues entonces Es ahí una parte muy baja. es fundamental que se produzca en masa para usted entonces incrementar y subdividir ese incremento en varios productos para usted entonces poder operar con márgenes de beneficios No, aceptables. claro, cada empresario tiene que tener un margen de beneficio, pero lo que te quiero decir es que el salario no es lo que determina el margen de beneficio, el precio o la producción. Queridos televidentes, estamos llegando al final de este su programa Acontecer Económico. En el día de hoy hemos llevado para ustedes una interesante entrevista con el profesor José Gómez Cerda. Al finalizar, esperamos que ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices, muchos éxitos y feliz fin de semana.